Buenos días, buenas tardes, buenas noches. En este video vamos a dar toda la información y hacer un breve análisis de lo que fue la goleada ayer por la tarde de River sobre Aldosivi en Mar del Plata por un marcador bastante contundente, un 3-0, pero que a River en un principio le costó, no en cuanto al trámite del partido, porque la realidad es que el elenco conducido por Marcelo Gallardo fue superior durante los 90 minutos, más allá de algunos desajustes defensivos, sobre todo en la primera parte del compromiso. Sin embargo, el hecho de tener que marcar el primer gol es algo que siempre cuesta, y cuando el partido está 0-0 y vos estás volcado al ataque, siempre existe la preocupación de que en algún contraataque o en alguna distracción puedan embocarte y ahí perder el partido. Sin embargo, en tan solo 5 minutos el millonario marcó los 3 goles, liquidó el cotejo y se llevó a casa 3 puntos muy pero muy importantes, porque como dije, luego del triunfo ante Gimnasia del pasado jueves, River debía ganar absolutamente todos los partidos hasta el Superclásico en la Bombonera, que será a principios de septiembre. Sí o sí debe empezar a recortar puntos. No lo ha hecho en esta jornada porque Atlético Tucumán ganó, pero por lo menos la goleada en Mar del Plata ha sido un buen inicio. ¡Empecemos! Voy a comenzar, como hago siempre, realizando un breve comentario de cada uno de los futbolistas que arrancaron ayer el partido por parte de River frente al Aldosivi. Franco Armani prácticamente no tuvo participación, pero sí tuvo que sostener el equipo en una situación en el primer tiempo, realizando una tapada verdaderamente complicada cuando todavía el encuentro estaba 0-0. Milton Casco por la derecha no se destacó, pero tampoco sufrió, no cometió ningún fallo adverso que le permitiera al Aldosivi generar situaciones de gol, tampoco pudo escalar demasiado, aunque, como siempre lo hace Milton, participó en todo momento del circuito ofensivo del equipo. Emanuel Mamana, al igual que su compañero de saga, que Martínez, en el primer tiempo tuvo un error bastante grosero en una salida que podría haber significado la apertura de marcador para Aldosivi en una salida por abajo donde un pase suyo queda verdaderamente muy corto, pero en la segunda mitad levantó verdaderamente su nivel porque Gallardo decidió prácticamente jugar mano a mano, porque el hecho de que tenía que sí o sí ir a buscar el triunfo hizo que los dos centrales de River jugaran mano a mano con los dos delanteros de Aldosivi, con Cauterucho y con Silva, y ahí es donde Mamana verdaderamente sacó su mejor versión y fue muy pero muy sólido. Por el lado de Héctor David Martínez, algo parecido. En el primer tiempo tuvo un error verdaderamente grosero. En vez de rechazar la pelota con la cabeza hacia adelante, lo hizo para atrás y casi se la deja servida a Cauterucho para que éste abriera el marcador. Por suerte, el atacante de Aldosivi no tuvo una buena tarde y terminó pifiando el balón, que finalmente desembocó en las manos de Armani. En la segunda mitad levantó su nivel y a la hora de empezar los ataques de River estuvo muy preciso con su pierna zurda. Elías Gómez muy participativo en la zona de ataque del equipo, pero sin terminar de finalizar las jugadas de manera correcta, y en defensiva sufrió en alguna que otra oportunidad, por lo que se puede decir que si bien no fue un compromiso verdaderamente flojo, tampoco tuvo un buen partido Gómez. En la mitad de la cancha Zuculini sufrió los primeros 20 minutos, les costó cortar los avances de Aldosivi y ser preciso a la hora de pasar la pelota, pero con el correr de los minutos la verdad es que se fue asentando en el partido hasta que sobre el final terminó siendo reemplazado por Enzo Pérez. Sus compañeros, Rodrigo Aliendro, quizás tuvo el partido, no sé si más flojo porque no jugó mal, pero en el que menos se destacó desde que viste la camiseta de River, y eso es algo muy admirable de Aliendro, porque la realidad es que jugó 6 puntos y decir que fue su partido más flojo quiere decir que ha tenido un rendimiento verdaderamente bueno desde que llegó a Núñez, y es por eso que terminó siendo reemplazado en el segundo tiempo, aunque está claro que hoy por hoy es titular indiscutido para el muñeco. Palavecino, uno que viene en levantada, a mi entender de los mejores de River en los últimos 4 partidos, desde aquel triunfo contra Barracas por Copa Argentina, que Palavecino viene teniendo un rendimiento verdaderamente regular, terminó abriendo el marcador con una muy buena definición ante la salida de Becky. Ezequiel Barco por el costado izquierdo tampoco tuvo su mejor partido, pero a diferencia de otros tuvo algunas resoluciones que sí fueron interesantes, unos buenos enganches, provocó faltas de los defensores rivales y es por eso que su partido no termina siendo necesariamente malo, aunque obviamente se espera muchísimo más de él. Santiago Simón se fue quedando con el correr de los minutos, eso es algo que normalmente le pasa a Simón, lamentablemente. Juega unos primeros tiempos en un muy buen nivel y siendo participativo, formando parte del circuito ofensivo del equipo, pero termina bajando su rendimiento, por lo que generalmente es reemplazado. Y Beltrán no se le estaba dando el gol hasta que en la segunda mitad, luego de una enorme jugada de Miguel Ángel Borja, la figura del partido, termina asistiendo justamente a Beltrán para que este marque el tanto, y en la tercera anotación de River también participa Beltrán porque es quien
presiona al defensor de Aldosivi para que éste perdiera la pelota, el balón le termina quedando a Borja, que define y termina decretando la goleada. Los que ingresaron, el recién mencionado Miguel Ángel Borja, 2 asistencias, la primera de pecho a Palavecino, la segunda después de haber dejado en el piso a De Becchi para Beltrán y una gran definición en el tercer tanto, que terminó, como dije, cerrando el partido y convirtiendo el 3-0. Sin lugar a dudas, ahora la discusión pasará por si Borja ingresa en el equipo titular para acompañar a Beltrán o si River sigue jugando con un único punta. Solari también muy buen ingreso por el costado derecho, provocó muchas situaciones de gol, un pase por abajo Beltrán perfecto que terminó tapando De Becchi y otra jugada que también le terminó conteniendo el arquero de Aldosivi luego de un muy buen remate de media distancia. Y De la Cruz, que quizás había sido de lo más flojo ante Gimnasia cuando ingresó en este segundo tiempo jugando en el medio campo en lugar de Aliendro, sí tuvo un muy buen rendimiento. Pinchó la pelota para que Borja la parara de pecho en el primer tanto de River y también tuvo alguna que otra situación de gol con remates de media distancia que fueron bien contenidos por la figura de Aldosivi, que sin lugar a duda fue el arquero rival. También ingresaron Quintero y Enzo Pérez, aunque con pocos minutos, y lo hicieron más que nada para ganar ritmo futbolístico. Enzo Pérez seguramente vuelva a ser titular el próximo domingo ante Sarmiento, mientras que por el lado del colombiano Gallardo lo quiere tener muy bien física y futbolísticamente porque es muy importante cuando ingresan los complementos. Y ahora vamos a dividir el análisis del partido en los dos tiempos. La primera etapa, donde sobre todo en los primeros 20 minutos a River sí le costó y donde se vieron los errores defensivos mencionados anteriormente. Aldosivi tenía el resto físico necesario como para presionar la salida del más grande y que este no pudiera justamente salir cómodo desde abajo como para empezar a generar situaciones en el arco rival. Obviamente, a pesar de esto, el Millonario siempre fue el dueño de la pelota y el amo y señor del partido, en el sentido de que River era quien tenía el balón y quien distribuía mejor la pelota hacia adelante como para intentar por lo menos aproximarse al arco de De Becchi. Después está claro, le costaba muchísimo finalizar las jugadas. No estaba lo suficientemente preciso Barco, ni Aliendro ni Palavecino lograban adaptarse lo suficiente al campo de juego, que por cierto estaba en muy pero muy mal estado, y es por eso que en muchas oportunidades River tenía que salir con pelotazos hacia Beltrán, que como sucede generalmente, gana y pierde, porque no siempre va a ganar todas las pelotas divididas. En alguna que otra jugada que pudo ganar el balón, se generó alguna que otra situación de gol a favor de River, pero también hacía que River desperdiciara bastantes jugadas a la hora de generar justamente oportunidades como para poder abrir el marcador. Por el lado de Aldosivi tuvo las dos chances que mencioné recién, una media vuelta fallida de Silva luego de un error en la salida de Mamana y la jugada de Cauterucho que no logra conectar el balón luego de la peinada hacia atrás errónea de Héctor David Martínez. Por el lado de River, sobre todo en los últimos 10 minutos donde sí se vio una versión verdaderamente superadora del equipo de Gallardo, hubo bastantes situaciones de gol. Un buscapié de Palavecino que termina yéndose por el lado del palo, otra jugada de Simón que casi conecta con Beltrán pero que este último no logra definir de manera correcta y muchísimas aproximaciones por el lado de los laterales, sobre todo de Elías Gómez, que no lograban finalizar las jugadas de la mejor manera. Sin embargo, River se mostraba bastante bien en el partido y se veía que si no había un gran desgaste físico, el Millonario había jugado el jueves a las 21:30 contra Gimnasia de La Plata y es por eso que uno suponía que a lo mejor los cambios iban a ser verdaderamente claves en la segunda mitad, porque muchos futbolistas ya estaban cansados y algunos seguramente iban a necesitar ser modificados. Es ahí donde Gallardo metió mano en el equipo, acertó con estos cambios y es por eso que River terminó llevándose el triunfo. Segundo tiempo, antes justamente de las modificaciones, River ya era superior. Aldosivi intentó en los primeros 5 minutos ser parecido a lo que fue en los primeros 20 del partido, presionando largo, intentando jugar corto como para provocar el error en la salida del más grande. Sin embargo, River tardó muy poco en adaptarse a las condiciones del partido y es por eso que ahí empezó a pisar fuerte, sobre todo en el campo rival. Una muy buena embestida de Beltrán, que terminaría en pase para Barco, que no pudo controlar el balón y se terminó yendo al córner luego del rechazo del defensor Valentini. Una jugada justamente de Barco de derecha que termina yéndose al lado del palo y finalmente a los 15 minutos llegarían las modificaciones. Entrarían Miguel Ángel Borja, Pablo Solari y Nicolás de la Cruz y se irían reemplazados Rodrigo Aliendro, Santiago Simón y el recién mencionado Ezequiel Barco. Ahí el partido no cambió en lo que respecta al dominio de River, porque como dije, el Millonario ya tenía el dominio del partido, pero sí fue muchísimo más claro a la hora de atacar. De la Cruz, muy pensativo,
no erró prácticamente ningún pase en los minutos en los cuales estuvo dentro del campo de juego y se pareció al uruguayo que todos queremos ver, recuperando la pelota y distribuyendo el balón de manera correcta. Palavecino levantó su nivel, Beltrán tuvo un socio en ofensiva como lo es Borja y Solari por derecha fue mucho más incisivo de lo que terminó siendo Simón en el primer tiempo. La apertura del marcador llegaría a los 25 recién de la segunda mitad, luego de un pase de De la Cruz hacia el centro del área, Borja la para de pecho de manera espectacular, la pelota se ensucia un poco cuando caen los pies de Palavecino, pero el mediocampista de River logra definir ante la salida de Becky, que anteriormente le había tapado un muy buen remate de media distancia de la Cruz y una jugada excepcional a Beltrán con una mano luego de un desborde de Solari. River se ponía en ventaja y a partir de ahí prácticamente no iba a decir que el partido estaba liquidado, porque el 1-0 es un resultado corto y sobre todo acá en el fútbol argentino, donde cualquier error termina haciéndote perder 2 unidades. Sin embargo, uno no podía decir de qué manera River podía sufrir ante el poco deseo que tenía Aldo Civi de atacar, porque únicamente estaba esperando, como dije, el error de la defensa del Millonario, que obviamente en la segunda parte no iba a aparecer. Ya el segundo tanto llegaría después de una muy buena habilitación de Solari hacia Miguel Ángel Borja, cuando todos creíamos que el delantero iba a definir de derecha, termina en primera instancia enganchando el balón hacia la zurda, luego nuevamente hacia la derecha, luego posteriormente a su pierna zurda otra vez, ya De Becky y el defensor de Aldo Civi prácticamente estaban desparramados en el piso, asiste a Beltrán que le pega un tanto mordido, pero este defectuoso disparo hace que el balón se vaya alejando de a poco y muy lentamente de las manos de Becky, que ni estirándose pudo evitar el segundo tanto de River, que en algún momento tuvo alguna que otra duda porque el VAR revisó el offside de Borja, o mejor dicho, el posible adelantamiento del atacante colombiano, que no fue tal, y River se terminó poniendo 2-0. Y el tercero llegaría sacando justamente del medio. Aldo Civi lanza el balón hacia atrás, Beltrán presiona ante un enganche medio extraño del central de Aldo Civi, el balón le termina cayendo a Borja, que mano a mano con De Becky define de manera espectacular. Tercer tanto para River en este partido, primero del colombiano con la camiseta del más grande, y partido que en un momento podía tornarse complicado, terminó teniendo un final verdaderamente redondo. River con este triunfo todavía no está cerca de pelear el campeonato porque sigue a 7 unidades de la punta, pero necesitaba nuevamente el equipo del muñeco sumar 2 triunfos consecutivos y fue nada más y nada menos que de visitante frente al Aldo Civi 3-0 en Mar del Plata. Bueno, y para finalizar vamos a referirnos a la situación actual que están viviendo algunos de los futbolistas del actual plantel de River, empezando por el que ven en pantalla, por Enzo Pérez, que ayer jugó unos minutos, tuvo una recuperación verdaderamente rápida de lo que fue su desgarro. Recordemos que frente a Godoy Cruz hace 15 días se había recuperado, pero el alta médica se la dieron el viernes. Es decir, estuvo sin poder entrenarse con el resto de sus compañeros tan solo 12 días. Para un desgarro es muy poco y es por eso que Gallardo decidió llevarlo a Mar del Plata y estaba la duda, porque generalmente un futbolista como Enzo Pérez cuando aparece en la lista de concentrados no es para ser suplente. De hecho, cuando River tuvo que jugar con un equipo alternativo, por ejemplo cuando cayó 3-2 frente a Huracán, Enzo Pérez ni siquiera estuvo concentrado porque era sin sentido armar un banco de suplentes con Enzo Pérez porque en ningún momento iba a ingresar, ya que Zuculini iba a disputar los 90 minutos ayer, y luego de que, como dije, River jugó el jueves a las 21:30 horas y Zuculini venía jugando todos los partidos desde la lesión de Enzo, porque River no tiene otro mediocampista central, sí hizo descansar algunos minutos a Zuculini como para que Enzo Pérez empiece a aclimatarse nuevamente al puesto, teniendo en cuenta que va a volver a ser titular, y River ahora sí tiene una semana completa de descanso después de muchísimo tiempo, porque recordemos que antes tuvo que jugar con Gimnasia en 3 semanas, antes con Barracas entrar por Copa Argentina, y también hace 3 y 4 semanas tuvo que enfrentar a Vélez por la Copa Libertadores, es decir, no tuvo descanso River nunca entre semana en este último mes, y recién ahora sí va a poder descansar, y es por eso que el regreso de Enzo Pérez, que podría seguramente haberse demorado una semana más, porque teniendo en cuenta que ayer River ya estaba ganando 3-0, Gallardo no quiso poner a otro futbolista y más que nada priorizó que Enzo sumara minutos como para entrar en ritmo antes de tiempo. La realidad es que podría haberlo hecho a descansar y aún así decidió llevarlo y que forme parte del plantel.
De los otros futbolistas que voy a hablar rápidamente, primero de Paulo Díaz y de Matías Suárez, dos jugadores que deberían estar teniendo la alta médica en el transcurso de esta semana. Paulo Díaz con una sinovitis en su cadera y Matías Suárez con un desgarro en el isquiotibial derecho. Acá se puede hacer una comparativa. ¿En qué sentido? Suárez tuvo la misma lesión que Enzo Pérez, pero se lesionó 4 días antes y a pesar de eso todavía no está a disposición como para entrenarse con el resto del plantel. Ahí se puede ver cómo las recuperaciones de Enzo Pérez generalmente son bastante más rápidas. Y por el lado de Paulo Díaz, no es que no se viene entrenando a la par de sus compañeros, pero debido a que la sinovitis puede empeorar, hoy por hoy es muy pero muy leve, decidieron no arriesgarlo ni siquiera en los entrenamientos y es por eso que se ha perdido los últimos 3 partidos, el compromiso ante Vélez frente a Gimnasia y también el de ayer frente al Aldosivi. Y por último, un jugador del que se habló también mucho en esta semana, que es Juanfer Quintero, que no sabemos con exactitud si va a continuar o no a partir del 2023. En principio, Gallardo ayer mandó un mensaje poniéndolo en el segundo tiempo, seguramente queriéndole tirar una indirecta de que lo tiene en cuenta, que quiere que vuelva a ser ese futbolista que estaba haciendo antes de desgarrarse, porque no es que Quintero no rindió nunca desde que volvió al Millonario en enero de este año, pero la realidad es que después de los 2 desgarros consecutivos que tuvo y que lo marginaron 60 días prácticamente del campo de juego, le está costando volver a su mejor nivel. Ayer el muñeco mandó un mensaje, lo puso un rato en el segundo tiempo, es cierto que no tuvo actuaciones destacadas, pero seguramente a partir de los próximos partidos empiece a entrar más consecutivamente y por qué no, en alguna oportunidad hasta puede llegar a ser titular. Bueno, para cerrar y haciendo un breve resumen de lo que viene para River, el Millonario enfrentará el próximo domingo desde las 20:30 horas a Sarmiento en el Estadio Monumental en un compromiso correspondiente a la fecha 11 de esta liga profesional y ya además está decir que es clave ganar. River de local no puede dejar más puntos, ha perdido bastante unidades jugando en el Estadio Monumental, empató con Atlético Tucumán, perdió contra Godoy Cruz y de visitante tampoco venía teniendo su mejor performance, pero por suerte pudo tener una victoria bastante contundente ayer frente al Aldosivi. Después de eso se vendrá Independiente en Avellaneda, Newell's en el Antonio Vespucio Liberty y después de eso vendrán quizás compromisos un tanto más sencillos frente a Arsenal y Central Córdoba, obviamente en lo que es la previa porque no hay que subestimar a ningún rival. Y en cuanto a la semana, Gallardo deberá definitivamente decidir. Y si él considera, obviamente, que Borja ya está en condiciones de ser titular por una cuestión física, si junta definitivamente a Beltrán y al colombiano en la delantera, porque River debe jugar con 2 atacantes, porque los defensores rivales se preocupan muchísimo más cuando River juega con 2 referencias ofensivas, o si todavía Borja no está en condiciones de empezar desde el comienzo, y es por eso que por lo menos el siguiente partido Beltrán seguirá siendo la única referencia de área. Gracias por mirarnos, suscríbanse, nos vemos en el próximo vídeo.